Vamos a dar resolución al problema 5, ¿sí? Al problema 5. En este caso nos dice que calculemos la normalidad, ¿sí? De medio litro, 500 mililitros o 0,5 litros de una disolución que contiene, ¿sí? De una disolución que contiene 5,6 mililitros de ácido clorhídrico, ¿de acuerdo? Que está al 38% volumen y con una densidad de 1,25 gramos por mililitro, ¿de acuerdo? Entonces fíjense, en este caso para calcular la normalidad vamos a utilizar la fórmula normalidad es igual a molaridad por la valencia, ¿sí? Como el ácido clorhídrico se disocia en H más Cl-, ¿sí? Vamos a considerar que el N, ¿sí? Va a ser la cantidad de protones que se genera. Entonces vamos a utilizar la valencia asociada al hidrógeno, que es 1. Por lo tanto, la normalidad es equivalente a la molaridad multiplicado por 1. Entonces, para dar resolución a este problema, vamos a calcular la molaridad, ¿de acuerdo? Bueno, la molaridad, acuérdense, es el número de moles partido por el volumen en litros, ¿sí? El único problema que nos da, el único dato que nos da el problema es el volumen, que son 500 mililitros, ¿sí? 500 mililitros. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser considerar, ¿sí? Que en 100 mililitros, ¿sí? 100 mililitros pesan, considerando la densidad, 125 gramos, ¿de acuerdo? 125 gramos. ¿Qué volumen de esta disolución tenemos? Tenemos 5,6 mililitros. Por tanto, haciendo esta proporción, vamos a obtener la cantidad de gramos que pesan 5,6 mililitros. Y esto nos dará, ¿sí? X es igual a 5,6 por 125 entre 100. Y esto nos dice que estos 5,6 mililitros de ácido clorhídrico pesan 7 gramos, ¿de acuerdo? 7 gramos, estos mililitros con estos mililitros se van aquí, ¿sí? Se van aquí. Entonces pesa 7 gramos, ¿de acuerdo? Esto pesa 7 gramos, ¿sí? Bueno. ¿Qué más nos dice el problema? Que tiene una pureza del 38%, por lo tanto, ¿sí? Si 125 gramos es el 100%, 38% será X, ¿de acuerdo? Con esto, ¿qué vamos a obtener? La cantidad de gramos de ácido clorhídrico que hay por 125 gramos de disolución o por 100 mililitros de disolución. Resolviendo esto nos da que 38% por 125 gramos dividido por 100% nos va a dar el cantidad de gramos de clorhídrico, y esta X nos da 47,5, ¿sí? 47,5 gramos de ácido clorhídrico tendrá 125 gramos, ¿de acuerdo? Tendrán 125 gramos, serán con 47,5 gramos de clorhídrico. Entonces, 125 gramos tendrán 47,5 gramos de ácido clorhídrico, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? 7 gramos, que es la cantidad que estamos utilizando de esta disolución, pesará X gramos de ácido clorhídrico. Esta X nos da 7 por 47,5 entre 125. Y eso nos da 2,66 gramos de ácido clorhídrico, que son netos, están al 100%. 2,66. ¿De acuerdo? Ahora,
¿Para qué necesitábamos los gramos? Los gramos los necesitamos para calcular el número de moles. ¿Cómo calculamos el número de moles? Pues número de moles es igual a gramos partido por el peso molecular. Acabamos de calcular esta magnitud. Tenemos 2.66 entre el peso molecular del ácido clorhídrico, que son, para el cloro, son 35.5, más un hidrógeno son 36.5. Entonces, 2.66 entre 36.5 nos da 0.072 moles. ¿De acuerdo? En esta disolución, donde se añadieron 5.6 mililitros de ácido clorhídrico al 38%, lo que añadimos fue 0.072 moles. Y con esta magnitud vamos a llevarla ahora a esta expresión y vamos a sustituir. ¿De acuerdo? Sustituimos y decimos que 0.072 dividido por 0.5 litros nos da 0.145 molar. ¿De acuerdo? 0.145 molar. Si ahora llevamos este valor a esta expresión, donde la normalidad es la molaridad por la valencia, como la valencia hemos dicho que es 1, ¿de acuerdo? Entonces, la normalidad será 0.145. ¿Sí? 0.145. Como pueden ver, los problemas, pues, se empiezan a complicar un poquito. Tenemos que aplicar la lógica de las proporciones y, pues bueno, así van saliendo los problemas. Bien. Vamos a continuar con el problema número 6. ¿Sí? Con el número 6. A ver, problema número 6. Dice: calcular la molalidad, ¿sí?, de una disolución de 3.2 gramos de metanol, ¿sí?, CH3 OH en 200 gramos de agua. ¿Sí? Bueno, nos da el peso molecular. Para el carbono acuérdense que es 12, para el hidrógeno es 1 y para el oxígeno es 16. Por lo tanto, serían 12 más 4 por 1 más 16. ¿Sí? Esto nos da 12 más 4, 16 más 16, 32 gramos por mol. Eso sería el peso molecular del metanol. ¿De acuerdo? Bueno, entonces la molalidad se calcula considerando el número de moles de soluto dividido por los kilogramos de disolvente. ¿Sí? Simplemente es una regla, una formulación química muy sencilla. Entonces, ¿tenemos el número de moles de soluto? No, tenemos que calcularlo a través de número de moles es igual a gramos partido por el peso molecular. ¿Cuántos gramos tenemos? 3.2 dividido por el peso molecular, que son 32. Y esto nos da, ¿sí? Esto nos da 3.2 entre 32, ¿sí? 0.1 moles, ¿sí? 0.1 moles. Entonces tenemos que utilizar ese dato para incorporarlo a la fórmula. Entonces tenemos 0.1 moles entre ¿cuántos kilogramos de disolvente? 200 gramos, que son 0.2 kilogramos. Y esto me da 0.5 molal. ¿De acuerdo? 0.5 molal. Acabado en L. ¿De acuerdo? Bueno, esto con respecto al problema número 6. Con respecto al problema número 6. Bien. Vamos a continuar con el problema número 7. ¿Sí? Y nuevamente nos dice el problema número 7, tiene que ver también con molalidad.
calcular la molaridad del azúcar. El azúcar, que acuérdense que es una sacarosa, ¿sí? La sacarosa, que es glucosa más fructosa, ¿de acuerdo? Entonces, calcular la molaridad del azúcar en una disolución formada por 684 gramos de azúcar, ¿sí? Y 900 gramos de agua. 900 gramos de agua. Y nos da el peso molecular de la sacarosa, que es 342 gramos por mol. Mientras que el peso molecular, desde el azúcar de la sacarosa, el peso molecular del agua simplemente pues es 18 gramos mol, aunque no lo vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Bueno, pues simplemente, acuérdense, la molaridad es igual al número de moles de soluto partido por los kilogramos de disolvente, ¿sí? Pues bueno, ¿cómo vamos a calcular el número de moles de soluto? Pues nuevamente, número de moles es igual a gramos partido por el peso molecular. Sustituimos 684 gramos dividido por el peso molecular de la sacarosa, que es 342 gramos por mol, y esta operación, ¿sí?, me da un valor de, a ver, permítanme, lo tengo por aquí, de 2 moles, ¿sí? Bueno, pues simplemente sustituimos aquí 2 dividido entre ¿cuántos kilogramos de disolvente? 0.9, y esto nos da 2.22 molal, ¿sí? No metros, sino molal, 2.22 molal, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, este es el ejercicio número 7, muy sencillo, ¿sí? Muy sencillo. Vamos a proseguir con el ejercicio número 8, ¿sí? Con el número 8. El número 8 nos dice, ¿sí?, calcular la molaridad y la molalidad de una disolución de carbonato de potasio. Carbonato de potasio que contiene un 22% en peso. Carbonato de potasio al 22% de peso de la sal, que tiene una densidad de 1.24 gramos por mol, perdón, por mililitro, ¿sí? 1.24 gramos por mililitro, ¿de acuerdo? Y además nos da las masas atómicas del potasio, ¿sí?, que son 39 gramos por mol, bueno, del carbono, que son 12, y del oxígeno, que son 16 gramos por mol. Entonces simplemente el peso molecular sería 39 por 2 más 12 más 16 por 3, ¿sí? Y esto nos da un peso molecular de 138 gramos mol, ¿de acuerdo? 138 gramos mol. Vamos a quitar un poco de espacio y vamos a anotarlo aquí, ¿de acuerdo? El peso molecular son 138 gramos por mol, ¿sí? Bueno, fíjense, lo primero que hay que ver, que a veces cuando no nos dan un volumen, acuérdense que la molaridad tiene que ir referida a un volumen. Cuando no nos dan un volumen, nosotros podemos suponer que estamos trabajando con unidades de 100 mililitros de 1 litro, ¿de acuerdo? Que son muy fácilmente intercambiables. Entonces, simplemente tienen que considerar este tipo de método operativo
para poder dar resolución a esto, ¿sí? Si les preguntan por molaridad y no les da un volumen, deben asumir que es referido a un litro, ¿sí? Pues si es 100 mililitros, pues 0,1 litros, ¿de acuerdo? Bueno, primero, lo que tenemos que considerar es que el carbonato de potasio está al 22%, ¿sí? Está al 22%. Por lo tanto, fíjense, tenemos que ver que, primero, 100 mililitros de esta disolución, calculando la densidad, pesarían 124 gramos. ¿Sí? 100 mililitros pesarían 124 gramos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, si está al 22%, ¿sí? Primero tendremos que decir que 100 mililitros es el 100%, por lo tanto, 22% será X. X sería 22 mililitros serían de carbonato de potasio. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos 22 mililitros, ¿sí? Llevando a la densidad, densidad es igual a masa partido por volumen, por lo tanto, 1.24 por 22, eso me daría, ¿sí? 1.24 por... sería 27.28, ¿de acuerdo? De cada 100, mililitros de la disolución, ¿sí? 27.28 serían correspondientes a carbonato de potasio, ¿de acuerdo? A carbonato de potasio, ¿sí? Carbonato de potasio. Entonces, vamos a poner, ¿sí? Que son, en 100 mililitros, ¿sí? En 100 mililitros, perdón, en 124 gramos, en 124 gramos tendríamos 27.28 gramos de carbonato de potasio, ¿sí? Vamos a mantenerlo así, 27.28 gramos de carbonato de potasio. Bueno, entonces, fíjense, si en 100 mililitros tenemos, ¿de acuerdo? Tenemos 27.28 gramos, ¿sí? 27.28 gramos, vamos a ver cuánto sería un mol, ¿sí? Porque para calcular la molaridad sería el número de moles partido por el volumen en litros, ¿sí? Vamos a asumir que el volumen es 1 litro y por lo tanto vamos a ver cuántos moles habría en 1 litro de disolución, ¿sí? Si en 100 mililitros tendremos 27.28 gramos, ¿de acuerdo? En 1000 mililitros tendríamos X, ¿de acuerdo? Hay que multiplicarlo porque simplemente 27.28 por 1000 entre 100. Entonces, estos dos ceros se me quitan y me quedan 272.8 gramos por litro que vamos a tener de carbonato de potasio. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estos 272.8 gramos por litro? Vamos a convertir estos gramos a moles, ¿sí? Tenemos que transitar de gramos a moles. Entonces, ¿cómo conseguimos los moles? Número de moles es igual a gramos partido por el peso molecular. Por lo tanto, serán 272.8 entre el peso molecular del carbonato de potasio, que son 138. ¿Sí?
Y esto nos da, ¿de acuerdo? 272.8 entre 138, 1.97 moles. 1.97 moles, ¿de acuerdo? Ahora ya tenemos el número de moles que vamos a llevar a esta expresión para calcular la molaridad. Tenemos, ¿de acuerdo? La molaridad es igual al número de moles partido por el volumen en litros. Estamos asumiendo que estamos poniendo un litro, ¿sí? Y 1.97. Por lo tanto, esto entendemos 1.97 molar, ¿sí? 1.97 molar, ¿de acuerdo? 1.97 molar. Esto nos daría, ya estaríamos calculando la molaridad. Bien. Vamos a dejar aquí simplemente el 1.97 molar y 1.97 moles, porque lo vamos a necesitar para dar respuesta a la segunda cuestión que nos plantea el problema, ¿sí? En este caso nos pide la molaridad. Bueno, pues nuevamente estamos asumiendo que estamos con un litro de disolución, pero la disolución tiene una densidad de 1.24 gramos por mililitro, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, la densidad es igual a la masa partido por el volumen. Tenemos que 1.24, ¿sí? Por el volumen, ¿sí? Que serían 1000 mililitros, ¿sí? Nos darían 1240 gramos de disolución. 1240 gramos de disolución. Pero de esos 1240 gramos de disolución tenemos que quitar, ¿qué? Lo que corresponde a los gramos de el carbonato de potasio, ¿sí? Acuérdense, el número de moles es igual a gramos partido por el peso molecular, por lo tanto 1.97 por 138 es lo que hemos hecho antes, el cálculo, ¿sí? Por 138 tenemos 272.8 gramos de carbonato de potasio. ¿Para qué tenemos que calcular nuevamente otra vez los gramos de carbonato de potasio que antes habíamos utilizado? Porque tendremos que restarlos del peso total de la disolución. 1240 menos 272.8 nos da, ¿sí? Menos 967.2. 967.2 gramos de ¿qué? De disolvente, ¿sí? Necesitamos este dato porque la molaridad, acuérdese que es el número de moles de soluto dividido por la cantidad de kilogramos del disolvente. Entonces, el número de moles del soluto son 1.97 moles dividido entre 0.967, ¿sí? Y esto nos da, son 1.97 entre 0.967, son 2.03 molar, ¿sí? 2.03 molar. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos 1.97 molar y 2.03 molar. ¿De acuerdo? ¿Sí? De esta manera daríamos resolución al problema número 8. ¿Sí?
Este es el problema número 8, que, pues, que ya se pueden dar cuenta es un poquito más complicado. Vamos a parar aquí este vídeo y en la siguiente cápsula les resuelvo el problema del 9 al 14, ¿sí?